Segundo segmento de Sobre Ciencia vamos a conversar. Es interesante, ¿no? Fue el primer elemento de calefacción al que recurrió el Homo sapiens, ¿no? El fuego, a leña. Hoy cada vez más hogares vuelven con mucha más tecnología y diseño aplicados a calefaccionarse a través de estufas a leña, en muchos casos, insisto, con alto rendimiento, con características que son novedosas y que permiten aprovechar mucho más el poder calórico de la madera. Sin embargo, hay controles de calidad, sabemos cuánta contaminación, cuántas emisiones tienen y demás. Bueno, Alexandra Perrone estuvo trabajando en eso. Alexandra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches para todos. Así es, hicimos una visita al INFIA, al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, que tienen un proyecto de investigación nuevo y la verdad que es muy interesante, así como vos contabas. Ellos construyeron un laboratorio para hacer una medición justamente de la eficiencia energética y de las emisiones atmosféricas de las estufas a leña, tanto las de hogar abierto como las de alto rendimiento. Es muy interesante este proyecto, porque incluso nosotros estuvimos hablando con Mauro D'Angelo, que él es docente del INFIA, y nos contaba, ¿no?, que bueno, va a abrir una puerta a futuras investigaciones, a futuras líneas de investigación. En definitiva, Alexandra, la eficiencia energética es la que medimos a fin de mes, ¿no? Lo que nos importa es decir, bueno, ¿qué me conviene más, no? Ir a una calefacción en base a electricidad, en base a un combustible derivado del petróleo, o la leña, que insisto, cada vez viene poniéndose como más competitiva en esto de abrigarnos sin que nos duele el bolsillo. Exactamente, y nos contaba también Mauro que justamente el objetivo final es incluso crear un sistema nacional de etiquetado de calefactores, como existe con otros electrodomésticos que miden la eficiencia energética, y otra también, y no menos importante, profundizar las líneas de investigación justamente en lo que es la calidad de aire de los hogares, claro, no solamente del ambiente que puede ser de las ciudades, sino de cada hogar. Vemos el primer informe donde Mauro nos cuenta todo este proyecto nuevo de la Facultad de Ingeniería. Compartimos la primera parte entonces del informe. Este proyecto surge básicamente a partir de dos inquietudes. La primera es el control de la calidad del aire en Montevideo. En los últimos años se han visto algunas superaciones en las concentraciones máximas permitidas diarias de partículas, que es uno de los contaminantes que se estudia y se mide. Y bueno, se ha podido asociar esas concentraciones de partículas con las emisiones de las estufas a leña a partir de diversos estudios. Surgió la inquietud de tener una instalación para poder medir efectivamente esas emisiones de partículas a partir del uso de distintas tecnologías de calefacción y de distintos combustibles, de forma tal de poder contar con información objetiva para poder discernir, bueno, cuál es el impacto de las estufas a leña en la calidad del aire y cómo se puede mejorar mediante la utilización de combustibles con determinadas características o de tecnologías de calefacción con también determinadas características. Ese es como el primer, digamos, punto que marca el contexto del proyecto. Y el otro es la gran utilización de leña que tenemos en Uruguay en el sector residencial para calefacción, muchas veces con tecnologías que no son eficientes. Entonces, la otra pata del proyecto es intentar medir la eficiencia energética de la utilización de la leña en estufas para poder mejorarla. En ese sentido, uno de los posibles usos del laboratorio es ayudar a un sistema de certificación de estufas que ya existe en otros países, un sistema de etiquetado similar al que se usa en electrodomésticos, por ejemplo, que marque para un calefactor ensayado en base a esta norma, bueno, cuál es su eficiencia y cuál es su emisión de partículas, por ejemplo, de forma tal que el usuario pueda comparar, digamos, no solo el costo de la tecnología, sino también cuál es su rendimiento, cuál es su impacto ambiental, y bueno, de forma tal de que haya más información disponible a la hora de tomar la decisión de, bueno, cómo hacer la calefacción de un hogar. En estos días de frío, Alexandra, uno piensa muy a menudo, ¿no?, en la necesidad de que la estufa caliente bien, de que funcione correctamente, y no siempre pensamos en lo que comentaba el investigador, en las emisiones, en cómo esto puede estar afectando, bueno, en definitiva, la calidad del aire que respiramos. Todo esto forma parte del trabajo de este equipo.
Sí, este proyecto fue financiado por el Fondo Sectorial de Energía de la ANI y bueno, nos contaba Mauro que el laboratorio se construyó en base a normas internacionales, justamente como él contaba, para poder tener una información, para poder medir objetivamente tanto las emisiones como la eficiencia energética. También hablamos con Germán Navarrete, él es del Instituto de Ingeniería Mecánica y de Producción Industrial, también de la Facultad de Ingeniería, que nos contó cómo se construyó este laboratorio y cómo funciona, cómo van haciendo cada una de las pruebas. Vemos la segunda parte del informe entonces. Lo vemos. En Uruguay la tecnología más utilizada es la de hogar abierto, pero la idea en el laboratorio es ensayar estufas también eficientes o de alto rendimiento, sí, las estufas cerradas, que ahora ya hay bastante disponibilidad en el mercado. Bueno, hay distintas empresas, distintas tecnologías, la idea es tener un abanico de ensayo que cubra todas las tecnologías, las tradicionales de hogar abierto, pero también las eficientes de doble combustión, etcétera. La instalación cuenta de una balanza con capacidad para 1000 kilogramos que tiene que ser capaz de soportar todo el peso de la estufa y el triedro, y además tiene una precisión de 50 gramos. ¿Tá? Seguidamente viene el triedro con los orificios para medir la temperatura para el ensayo de seguridad de la estufa. Seguidamente viene el equipo que estamos ensayando, un conector de humos, y este es el tramo de medición con los puertos de entrada. El primer puerto es para la medición de partículas, que es con un tren EPA. Esta es la lanza que se debe introducir para medir las partículas. Seguidamente tiene la sonda del sensor de temperatura y de composición de gases, que es un equipo texto que está aquí atrás. Esa es la consola. De ahí pasa a la computadora, donde Mauro ahora está censando los valores que se están midiendo en la chimenea, que los tenemos que estar controlando, sobre todo la composición de CO2, que es lo que nos indica cuándo tenemos que recargar la leña. Me hace un poquito de ruido, Alexandra, ver una estufa enchufada a una computadora, ¿no? Es como raro. El fin del cable en la notebook, pero bueno, forma parte obviamente de todo el estudio, ¿no? Bueno, ahí nos contaban justamente de la importancia que es el tema de recargar la leña, cada cuánto tiempo, cuánta cantidad, y son un montón de factores que van a medir y que se van a tener en cuenta, y que está bueno conocer objetivamente estos resultados para justamente mejorar la eficiencia energética. Nos contaban también que, bueno, que hay una gran utilización de leña acá en Uruguay, que las estufas de hogar abierto son las más comunes. También van a medir la eficiencia y las emisiones de distintos tipos de leña, y van a confirmar científicamente lo que se cree ahora, que es que la leña de eucaliptus es mucho mejor que la de monte nativo. Bueno, eso se va también confirmar con estos estudios que van a realizar. Está bien, eso es una buena noticia para pensando en la conservación y en la extracción ilegal, ¿no?, de leña de monte nativo. ¿Vemos la última parte del informe? Lo vemos. Dale, adelante. Para probar las estufas de hogares abiertos, lo que hicimos fue construir una acá en facultad, metálica, digamos, para simular lo que sería una estufa de hogar abierto tradicional, ¿sí?, siguiendo planos normalizados nacionales para la construcción, para las dimensiones de esa estufa. No es posible ensayar una estufa insertable, pero bueno, construimos una para poder ponerla sobre la instalación de ensayo y probarla al igual que las eficientes. Otro tema muy importante es la hora de seleccionar la leña, elegir una leña seca, preferiblemente con menos del 20% de humedad, ya que, bueno, cuanto más contenido de humedad,
necesitamos evaporar esa agua y esa agua le va a quitar energía y eficiencia al proceso de combustión y a la estufa. Adicionalmente, cuanto mayor es la cantidad de humedad, mayor es la generación de material particulado. Entonces estamos generando más contaminación. ¿Tá? En este caso, bueno, para las estufas de alto rendimiento y estufas de hogar abierto, se recomienda en general eucaliptus porque genera una mejor llama que, por ejemplo, las especies de monte nativo. Nosotros, como parte del proyecto, vamos a probar tanto especies de eucaliptus como de monte nativo para tener la comparación. Y bueno, ahí esperamos llegar a concluir que efectivamente el eucaliptus es la mejor leña de lo que tenemos en el mercado. Vemos como dos líneas distintas de trabajo que podemos seguir. Una es la certificación, que es decir, me pego a la norma y bueno, de acuerdo a esta norma, este calefactor emite esta concentración de partículas y tiene esta eficiencia energética, pero también hay toda otra línea de investigación que implica probar diversas tecnologías, diversos combustibles, combustibles con distintos contenidos de humedad, distintas formas de operar el calefactor y ver qué pasa con toda esa variabilidad, ¿no? De forma tal de poder encontrar caminos de mayor eficiencia y de menores emisiones que sirvan para que bueno, los usuarios o los tomadores de decisión vayan en ese sentido para que bueno, la calefacción en base a biomasa sea más eficiente y bueno, menos contaminante. Bueno, simplemente dos cosas para despedirte, Alexandra. Una es que más allá de su baja eficiencia, nada va a reemplazar la sensación de calidez, ¿no? de un fueguito de la estufa abierta. Y lo otro es que, bueno, que la gente no salga todavía a buscar lo que son las certificaciones de consumo energético y demás, la eficiencia. Esto del proyecto recién está arrancando ahora. Exactamente, va a estar, se espera que esté 100% operativo este laboratorio en noviembre y que estén los primeros resultados para el próximo invierno. Sin embargo, están realizando ya algunas pruebas en las estufas, como veíamos en el informe, y bueno, vamos a tener cómo elegir buena eficiencia energética y es amigable con el medio ambiente para calefaccionarnos. Está bueno. Alexandra Perrone, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Y bueno,